Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de Revista de Medio Oriente, este programa en el que Masa Gabriel les hablará de diferentes medios de comunicación. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien, esperando esta cita semanal en la que hoy vas a hablarnos de información que has encontrado en The New York Times o acerca de este medio para comenzar esta Revista de Medio Oriente de hoy. Quiero hablar del New York Times porque es el medio más influyente, es uno de los medios más prestigiosos. Desde luego tiene mucha influencia en la política norteamericana, indudablemente, pero también en el resto del mundo. Digamos que el New York Times marca una especie de diapasón, iba a decir progresista, sí, abiertamente, y que tiene muchos seguidores. Y si lo dice el New York Times debe ser cierto, o así al menos es lo que piensa la gente. El New York Times tiene además como una especie de valoración moral y ética que se exporta al resto del mundo. De hecho, tiene acuerdos con muchos medios, no sé si teniéndolo lo tenía con El País, en fin. Y quiero hablar del New York Times porque creo que es paradigmático de algo de una manera de entender el conflicto. Y el conflicto entre Israel y Hamás se entiende de una única manera, por lo menos si uno ve la cobertura que ha hecho el New York Times y otros medios, y es Israel tiene la culpa. Israel tiene la culpa de todo. ¿Qué ocurre? Que hace poco sacaban una portada con las imágenes de los niños víctimas de la última contienda, titulada Solo eran niños. Es la portada de este. Y bueno, pues todas las imágenes, una docena de niños que fueron asesinados durante la contienda. No hay ningún problema en mostrar las imágenes de los niños víctimas, pero el problema es cuando el contexto falta completamente el contexto. Bueno, por otro lado hay que decir que también había ciertos problemas ahí, porque hay una niña que no era una víctima de este conflicto, ha habido algunas fotos ahí que no son exactamente coherentes, y luego es interesante porque muestran uno de los niños de 17 años, que hablan de las aspiraciones de los chicos, ¿no? Que habrían querido ser doctores, artistas, líderes, así lo explica el artículo, y te ponen uno de los niños, 17 años, que resulta que era un terrorista de Hamás. Sí, 17 años, y era un terrorista, formaba parte no de Hamás, de la yihad islámica, es decir, era un combatiente. Y yo creo que esto debería despertar las alarmas de las personas. ¿Cómo es posible que un muchachito de 17 años esté en un grupo terrorista tirando cohetes? Ellos se ven fotos, se lo ven fotos disparando. No te olvides que los grupos terroristas en Gaza se llenan de adolescentes y de hecho tienen incluso campamentos de verano para entrenarlos. Bueno, pues uno de ellos es este chico. Entonces, también estaban algunas víctimas israelíes. Alguien decía, Haaretz hizo lo mismo en Israel. Sí, es cierto, pero hay una gran diferencia. En Israel se sabe lo que ocurre. Si tú pones unas imágenes de niños muertos en un conflicto, asesinados en medio de una guerra, pero una de las cosas que el New York Times no explica, por ejemplo, es cuántos de ellos fueron víctimas de cohetes palestinos propios. Es algo que no se sabe todavía las fechas, las cifras concretas, pero sí se sabe, siguiendo algunas de las páginas que hacen análisis de las víctimas, por ejemplo, Meir Amit, el Centro Meir Amit de Inteligencia y de Terrorismo, habría habido 9 niños en solo un día habrían sido víctimas de un cohete palestino que habría errado. Son las víctimas de Beit Hanun y de Jabalia. El New York Times solamente identifica como posibles, no confirmados, solo a 2 de ellos. Y no, insisto, que son 9. Es decir, esto por un lado, ¿no? La información estaba emocional, y en la cual había parte de la información que no se le daba a los lectores. Entonces uno recibe algo complejo, y esto si además lo vas
También explicar que algunas de esas víctimas, y eso también está en el informe de Meir Amit, muchos eran hijos de miembros de Hamas y estaban con los padres en los ataques. Es decir, las víctimas de los niños es indudablemente un horror. Es un horror la muerte de cualquier víctima, víctima civil, inocente, que no tenga absolutamente nada que ver, desde luego. Pero, y este es uno de los grandísimos problemas de Hamas, que sería muy interesante que los medios en algún momento se lo plantearan, cuando hablamos del empleo de civiles como escudos humanos, el empleo de los niños en la guerra, porque luego nos llena la boca de no, los niños soldados no hay que usarlos. Estos son niños soldados. Un muchachito de 17 años militando en un grupo terrorista es un niño soldado. Pero ya lo hemos hablado aquí en algún programa anterior, son niños soldados que me interesan. Entonces esto es un tipo de información que lleva portadas, etcétera, y al mismo tiempo tenemos el trabajo que han hecho sobre la cuestión de opinión. Tengo un compañero de trabajo de cámara que trabaja sobre todo con el New York Times, que explicaba, y es muy interesante, cómo hasta el 27 de mayo, no había habido una sola publicación de editorial que explicara la postura israelí. Había habido 11 editoriales, 11 artículos de opinión, pero ninguno de ellos hablaba de... te he dicho que había uno solo y que había 11, no, creo que eran más, es que tengo perdido el número exactamente, pero todos ellos estaban criticando a Israel, excepto por dos que había, que lo dejaban un poquito como entre medias, diciendo que no, que la culpa era de los dos, la intolerancia de uno y la intolerancia de otros. Es muy interesante porque, insisto, había que esperar al 27 de mayo y creo que fue a raíz de comunicación con cámara para que vinieran otros artículos. Pero está habiendo ataques antisemitas a lo largo del mundo, incluso en Estados Unidos, cosa que tiene a los judíos en Estados Unidos completamente sorprendidos. Yo personalmente no sé la sorpresa, porque los ortodoxos llevaban tiempo siendo atacados. Que eso también es una cosa que creo que es muy interesante, que deberíamos analizar, cómo ha habido mucho silencio entre acerca de los ataques a judíos ortodoxos en las calles. Es como que cuando son ortodoxos dices, son ortodoxos. Hay algo ahí mental como buscándole una justificación. Y como siempre, lo que empieza con unos sigue con los demás. No vivimos en islas, y ya no solamente porque venga por los demás, es que tampoco a los ortodoxos se les puede pegar. En fin, los judíos aquí están muy indignados. El caso es que durante los 5 primeros días de la confrontación, el New York Times publicó cuatro artículos de firmas invitadas, y todas estaban planteadas desde la narrativa palestina. Incluso algunas eran muy interesantes, es terrible, porque mira, tenemos por ejemplo una de Bernie Sanders disminuyendo la responsabilidad de Hamas, sin hablar de la ideología extremista del grupo, y terminaba con las vidas de Palestinian Lives Matter, ¿no? Que es una mezcla de Black Lives Matter, un refrito de algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero que emocionalmente apela a una serie de gente y de emociones, que es un poquito de lo que va. Después de estos 4 anti-israelí informes seguidos, uno después del otro, el periódico dejó de publicar durante el fin de semana. Y después, la semana siguiente, tuvo un artículo de Josie Klein Halevi y Adam Lee Goldstein, ambos hablando de ambos lados responsables, los judíos, Israel y los palestinos, y Hamas, Israel y Hamas, o sea, una cosa muy suave. Y luego, después de esas 2 piezas prudentemente no diciendo nada, básicamente, volvieron a lo mismo. Y una de ellas, incluso, venía a decir que no pasaba nada
si una de Basma Galanis venía a decir que la resistencia, y de hecho especificaba la resistencia violenta, es legítima. O sea bueno, que matar judíos viene a ser legítimo, esto en las páginas del New York Times. Después Cámara comunicó con ellos, después vinieron otros artículos explicando un poco el mainstream palestino, pero es muy difícil de explicar el conflicto a gente que está siendo totalmente adoctrinada en un mensaje en el cual Israel siempre es el culpable. Y esto en uno de los medios más influyentes, que una persona que sepa poco, pero que tenga buenos sentimientos y que una persona moderada, normal, te va a utilizar el New York Times como referente y te va a decir que efectivamente que los israelíes, la responsabilidad es israelí, etc. Uh-huh. Y obviamente tiene que saber poco. ¿Y por qué quería hablar de esto? También tiene que ver un poquito con lo que quería mencionar del país. Bueno, el país lo de siempre, pero algo que especialmente destacable, yo no sé si habéis hablado en Radio Sefarad acerca del artículo comparando la situación en Gaza con Ana Frank. ¿Lo habéis leído? No, la verdad es que en las noticias de Radio Sefarad no se ha comentado. No sé si en algún programa especial que Jorge, el director, haya realizado con algún otro colaborador, pero no está de más tampoco que nos lo comentes para que lo conozcan también tus oyentes. Ana Frank en los territorios ocupados es un artículo que publicaba el diario El País, una banalización del Holocausto de nivel mayúsculo. La Federación se quejó, ha llegado incluso a páginas internacionales, y donde hablaban de la voluntad de exterminar a los palestinos, etc. O sea, una banalización, una frivolidad absoluta. Y yo creo que nosotros tenemos mucho cuidado en distinguir opinión de información, pero cuando evidentemente la información llega tan tergiversada, tan tuerta, porque solamente te dan una parte de la información, cuando la información no es completa, cuando no te explican las responsabilidades jamás en lo que estás situando, cuando hay silencio acerca de la incitación al odio, cuando te silencian el verdadero objetivo de Hamás, porque te vienen a hablar de una liberación, de la ocupación, no sé qué tonterías, porque ese no es ningún objetivo, el único objetivo de Hamás es el fin de Israel. Y cuando te llenan la cabeza con una información deficitaria, tergiversada, tuerta, por un lado, y luego te rellenan con artículos de opinión, donde la opinión no es sostenible, la opinión está basada precisamente en grandes mentiras, pues yo creo que hay un problema enorme. E insisto, yo sé que soy muy pesada con esto, pero dudo que los medios de comunicación, por lo menos con la cuestión israelo-palestina, puedan tener ningún tipo de, si siguen así, no haber ninguna credibilidad. Es que va a dar exactamente igual lo que digan. Bueno, ya empieza a darlo realmente, pero deberían revisarlo, porque también con esto, lo que empieza con una mala información respecto a Israel, esta desidia, esta torpeza con datos basados en ONGs, por ejemplo, lo de la portada del New York Times está basada en datos que da una ONG que tiene vínculos con el Frente para la Liberación Popular Palestina, un grupo considerado terrorista. Y eso nadie lo pone en duda. Es decir, hasta que esta pereza informativa no se rompa, yo creo que lo que llega de Israel y Palestina es para cogerlo con pinzas. Y lamentablemente mucha gente con lo que, no sé si lo hablábamos la semana pasada aquí, gente con unas opiniones moderadas, unas opiniones inteligentes con respecto a muchísimas cosas, se convierten, sin ellos darse cuenta, en cadenas de transmisión del pensamiento más fanático y de la ignorancia absoluta. Bueno, Masa, pues gracias como siempre por compartir tu visión de los medios aquí en esta revista de Medio Oriente, que cada semana llega hasta los oyentes de Radio Sefarad en el espacio que dedicamos, como decía, aquí en esta casa.
También les recomendamos la página web revistamo.org, que es la página web en la que pueden encontrar artículos y opiniones relacionadas con este programa. Como siempre, Masa, lo dicho, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.